¿Cómo están? Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a Salud para Todos. Tenemos buen programa el día de hoy, sobre todo porque a veces las cosas se complican en nuestras vías respiratorias y entonces aparece la neumonía. Hoy vamos a hablar acerca de este tema durante la siguiente hora, así que les recomiendo que se quede con nosotros. Le hacemos esta invitación. Vamos a ver esta información y regresamos para comentarla. La neumonía es una infección que inflama los pulmones, llenando los alvéolos, las pequeñas bolsitas de aire, de pus o líquido. Esto dificulta la respiración y reduce la llegada de oxígeno al cuerpo. Puede estar causada por bacterias, virus, hongos e incluso por la aspiración accidental de alimentos o líquidos. En México, y especialmente en temporada invernal, la forma más común es la que provocan bacterias como Streptococcus pneumoniae o virus respiratorios como influenza y SARS-CoV-2. Los cambios bruscos de temperatura, la contaminación y los espacios cerrados facilitan su aparición. El diagnóstico comienza con la evaluación de síntomas: fiebre, tos con flema, dolor en el pecho y dificultad para respirar. Posteriormente, el médico confirma con estudios como radiografía de tórax, análisis de sangre y, en casos necesarios, pruebas para identificar el germen causante. Gracias, como siempre, por esta importante información. Y bueno, pues ahora les voy a presentar al doctor que nos acompaña esta mañana. Es el doctor Eduardo Aquino León, de Medicina Integral y Respiratoria. Doctor, ¿cómo le va? Muy buen día, qué gusto verlo. Hola, buenos días, muy bien, gracias. Qué gusto volver a verlo, sobre todo porque nos gusta mucho cómo explica las cosas. Le entendemos, sí, ¿no? Y claro, creo que eso es de mucha utilidad para las personas que ven este programa, porque vamos a hablar acerca de neumonía. Pero antes de adentrarnos, yo quisiera que si por favor nos comenta acerca del aparato respiratorio, qué lo conforma, tamaño, forma y funcionamiento de nuestros pulmones, que como veíamos en la cápsula anterior, es lo que se afecta con este padecimiento. Claro que sí. El aparato respiratorio está constituido o integrado desde la nariz hasta los pulmones. Para fines de aprendizaje, de entendimiento, lo dividen en superior e inferior. En el superior está desde la nariz, los senos paranasales, la faringe, nasofaringe, faringe, lo que llaman garganta, se refiere a todo esto, pero pues hay varias estructuras. Entonces, la laringe, y hasta ahí llega el superior. Luego se continúa con la tráquea, y dentro del tórax la tráquea se va a dividir en dos caminitos. Esos ya son los bronquios principales, son conductos, es una tubería. Y cada bronquio se va a dividir de 2 en 2, 23 veces, y cada vez más chiquitos y delgaditos. Se hace todo como un laberinto de tubos. Esos son los bronquios. Y ya más pequeños, que si los bronquiolos, terminales, los nombres que le dieron. Y termina exactamente como si fuera un racimo de uvas. Como tal, como ven la uva y el tallito, y todavía tiene varias ramificaciones. Ramificaciones, y ya en cada ramificación una uva. Lo mismo pasa con los pulmones. Estas uvitas, pero van a ser huecas, en el cuerpo se llaman alvéolos. Y son huecos y son elásticos, una membrana elástica. La suma de todas estas acumulaciones, sacos alveolares, 12 millones de ellos, es lo que va a formar los pulmones. Entonces, por eso es un tejido elástico que se puede inflar y desinflar a expensas del aire. Okay. En todo, desde la nariz hasta los alvéolos, hay diferentes puntos de mecanismos de defensa. Empezamos por los vellitos, las glándulas que están presentes en todo el aparato respiratorio. Las glándulas tienen la función de producir secreción, moco, para defendernos, para mantener la mucosa hidratada y captar todo lo que estamos respirando, teniendo en cuenta que el aire no es estéril. El aire está lleno de ceniza, polen, polvo y bichos y de todo. Entonces un primer filtro, ¿correcto?, son los vellitos que tenemos dentro de la nariz. Sí, para partículas mucho más grandes. Más grandes. Y luego cuando hay partículas más pequeñas... Esas pasan. Esas van a pasar
pero se van a ir quedando en la mucosa respiratoria. Entonces, esas son las barreras, pero también en la nariz tenemos unas estructuras en cada lado como escalones que se llaman cornetes. Ajá. Ok. Son como proyecciones de hueso, pero cubiertos por mucosa. Pero debajo de esa mucosa, ese pellejito, hay una red muy amplia de vasos sanguíneos. Muchísimos, muchos, porque es lo que va a llevar a concentrar una cantidad de sangre para que cada vez que respiremos, el aire se vuelve turbulento, se calienta, se humedece, para que pueda llegar a una temperatura más óptima a los bronquios y a los alvéolos, a los pulmones. Oiga, doctor, ¿es por esto que nos está comentando que a veces como que sangramos de la nariz porque se concentran esos vasitos? Hay demasiada concentración, mucha vasodilatación, entonces, pero esto está mediado generalmente por alergias. Ajá. Porque es como un sistema de alerta, entonces hay vasodilatación, llega más mecanismos de defensa, pero están todos tan alarmados y es tanto que la mucosa se va adelgazando o congestionando y por eso se sangra. Bien. Bueno, pues ya ve, qué interesante conocer todo el funcionamiento de una manera pues como más fácil, obviamente, tiene sus nombres técnicos y por eso el doctor estudió muchísimos años, pero creo que ahí viene cuando hay una afectación, entonces, ¿qué es exactamente la neumonía y cómo esto va a afectar a nuestros pulmones? Claro. Bueno, nos quedamos en que esto humedece. Ahora, si hablamos de que son diferentes mecanismos de defensa a los que estamos, el aire tiene que pasar, los cornetes al calentarlo ya es uno, porque va a permitir la entrada de un aire, si no limpio, pero sí más adecuada a la temperatura y húmedo. ¿Okay? Y esto va a favorecer abajo. Luego el siguiente nivel de defensa, pues ya están el tejido adenoideo, las amígdalas. ¿Okay? Luego ya vienen todo el aparato respiratorio, tráquea, bronquios, en donde también hay muchas flemas. Las flemas siempre van a estar englobando partículas o bacterias o virus o lo que sea. Los bronquios, en toda la mucosa, de manera circunferencial y longitudinal, todas esas células tienen unos como pelitos, se llaman cilios. Los cilios bronquiales. Y están ahí moviéndose. Entonces, cuando llega una flema, se forma una flema y se deposita aquí en esta superficie, los cilios o aparato mucociliar lo van a estar moviendo para arriba. Para que lo expulsemos. Para que llegue un momento en el donde la tos se va a despertar como reflejo irritativo y seamos capaces de o sacarlo, comerlo, como sea, pero el chiste es moverlo de los bronquios. Pero generalmente hablamos de secreciones, una cantidad muy pequeña a lo largo del día que es imperceptible, pero ahí está. El aire finalmente llega a esos alvéolos, donde se distienden, se adelgaza la membrana para que el oxígeno pueda difundir, atravesar el espacio intersticial, y aquí ya viene toda la circulación capilar. El oxígeno atraviesa los capilares sanguíneos de las arterias pulmonares, se sube a los eritrocitos y es donde la sangre se oxigena. Y a seguir el recorrido para cumplir. Es el sistema de oxigenación, ¿no? Y esto, la función. De función. Y esto ocurre pues todo el tiempo. Todo el tiempo, desde... Eso no para de... O sea, ni cuando dormimos, ¿no? No, menos. Puede disminuir la mecánica respiratoria, de hecho debe disminuir tanto la frecuencia respiratoria como los movimientos, la mecánica, porque no estamos haciendo nada. Ya. Estamos durmiendo. Sí. Pero ahí viene la cuestión reparadora, correcto. Por eso es tan necesario y la correcto. Importancia de la higiene del sueño. Correcto, y hablábamos en una ocasión de roncopatía, y el paciente que ronca, sí. Como está con esa mecánica respiratoria forzada, está trabajando orgánicamente también de noche, no se repara, condiciona el estrés orgánico, pero la respiración aquí ya se enfrenta al tema de la obstrucción faríngea, lo que genera el ronquido y todo el desajuste fisiológico. Aparte que es respiración oral, entonces respira por la boca, el aire ya no entra, ya no se va a calentar ni humedecer, ya entra frío y seco. Y es que por eso siempre, bueno, es que eso le pasa a mi hijo, como no respira bien, respira por la boca y entonces la afectación en la garganta es la consecuencia siempre. Pero eso es lo que notamos o de lo que nos damos cuenta, pero
es simple, o sea, es física Sí. de primaria. El frío enlentece, baja la movilidad de las partículas. El calor la acelera. Si nosotros nuestras manos las metemos al agua fría y se nos entumen los dedos, no podemos mover rápido, ¿qué le pasan a los cilios al recibir un aire frío? Pues también Se van a no paralizar. tienen ese movimiento, Claro, ¿no? disminuye la movilización y las secreciones van a estar estancadas más tiempo y esto va a dar oportunidad a la colonización de bacterias y las infecciones recurrentes. Es que yo creo que yo creo que los cilios son los que no le están funcionando a mi hijo. Doctor, ¿es lo mismo neumonía que bronquitis o son padecimientos diferentes? Es diferente porque está afectando a diferentes estructuras. Entonces ya dijimos que bronquitis va a ser la inflamación, no necesariamente infecciosa. No necesariamente infecciosa. De los bronquios, y puede estar condicionado por muchísimas alteraciones. Los bronquios, estos tubos, histológicamente también tienen capas. La capa externa, que es cartílago, luego le sigue otra que es músculo circular, que es la que condiciona el broncoespasmo. Si este músculo se cierra, va a hacer que los bronquios se cierren. Bueno, el músculo no se va a cerrar, se va a contraer. Se contrae, o sea, de manera necesita circunferencial. estar con un tipo de movimiento. ¿Y entonces se contrae? No. No, Ajá. no. La musculatura del esófago es así, se va a estar contrayendo para hacer la peristalsis. El esófago no, pero tiene músculo. Okay. Todo va a ser como mecanismo de defensa. Sí, luego se sigue contrae. más para adentro la submucosa, donde están las glándulas, y adentro lo que ya está en contacto con el aire es la mucosa, donde están los cilios. Entonces, cuando la bronquitis es la inflamación de los bronquios, pero no se van a inflamar para afuera, se va a inflamar para adentro. Y entonces se va a reducir el espacio o la luz del bronquio, que así se llama en medicina, disminuyendo el calibre del bronquio y disminuyendo el paso del aire. Si a eso le agrega como mecanismo de defensa, Sí, sí. por la vasodilatación, así como en los cornetes llega mucha sangre y los vasos están muy congestivos y los cornetes se hipertrofian, se dematizan y tapan porque es un espacio cerrado y no pueden respirar, igual en el bronquio, pero no un pedacito, todo el árbol bronquial. Doctor, ¿qué le parece si hacemos una pequeñísima pausa? Claro. Está muy interesante. Aparte dice, habla de la respiración y yo respiro. Y habla de los cornetes y yo hago así. Ay, no, está interesantísimo. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. Recuerden que si quieren hacer preguntas, lo pueden hacer vía telefónica, vía WhatsApp o también vía Facebook. No se vaya. Esto es Salud para Todos. La neumonía es la principal causa de muerte por enfermedades respiratorias en México, especialmente en temporada invernal. Gracias por continuar con nosotros aquí en Salud para Todos. Estamos hablando acerca de neumonía con el doctor Eduardo Aquino León. Doctor, antes de irnos a la pausa, nos quedamos hablando acerca de la diferencia entre neumonía y bronquitis, ¿no? Explicando todo lo que sucedía con un padecimiento. Entonces, bueno, ya nos explicó la bronquitis, pero la neumonía. Ok. Bueno, nos quedamos un poquito, faltaba poquito. Sí, faltaba un poquito. Sí. Entonces, bueno, terminamos con bronquitis. Ok, dijimos que había glándulas. Las Sí. glándulas van a empezar a producir mayor cantidad de flemas. Las flemas están hechas a base de agua. Imaginemos que es una agua con una grenetina para que salga esa secreción Como viscosa. viscoso, sí. Correcto. Entonces, la calidad y la viscosidad de las flemas va a depender del estado de hidratación del paciente. Y esto es muy importante. Aquí ya empieza a tomar forma esto. ¿Sale? Va. Entonces, y en algunos pacientes, como mecanismo de defensa también, es tanta la inflamación que se activan otros receptores y entonces la musculatura del bronquio se va a cerrar, va a dar abrazo de oso, produciendo el broncoespasmo. Entonces, clínicamente esto se va a manifestar como tos, flemas y tal vez
sibilancias, el silbido las personas le llaman olla de grillo, silbatito, flautita, como le quieran llamar, y mucha tos y puede agitarse el corazón, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, puede disminuir la oxigenación porque finalmente está disminuyendo el paso del aire. Y el cerebro no detecta si es por un cuerpo extraño, un broncoespasmo, una flema, un tumor o lo que sea. La respuesta va a ser toser para tratar de limpiar o despejar las vías aéreas. Entonces la tos siempre va a ser característica en la mayoría de las veces de la bronquitis, pero puede haber tos por un sinfín de causas. ¿Qué produce bronquitis? Pues muchísimos factores. Desde la respiración, siempre buscamos culpar o responsabilizar afuera, que si la ceniza, que si el polvo, que si el perfume, que si el frío, el calor, pero también influyen mucho los factores internos. Sí. La respiración, o la obstrucción de alergia, ya hablamos de alergia, la obstrucción nasal me va a condicionar a favorecer una respiración oral, pero me va a desfavorecer la función respiratoria inferior. Reflujo gastroesofágico, la broncopatía, etc. Y otras enfermedades ya más complejas propias de los bronquios. Entonces, para que se genere una neumonía es porque todos los mecanismos de defensa, desde las fosas nasales hasta los bronquios terminales, todos esos mecanismos se desfuncionalizaron o fueron abatidos. Sí, o sea, como que esos soldaditos que mandamos, como que los derrotaron. Los bichos finalmente también va a depender de la carga bacteriana o viral. La cantidad del virus de los inóculos es un ejemplo. Es diferente respirar 10 virus o 10 bacterias y yo estar en el mejor estado inmunológico en donde fácilmente voy a matarlos, y es lo que hacemos todos todo el tiempo. Ahorita mismo puede estar pasando y ni cuenta nos damos. Claro. No pasa nada. Pero si aumenta y ya no son 100, ya son 1000 bacterias y yo no estoy en el mejor estado inmunológico porque está con ceniza, por ejemplo, entonces mi sistema inmunológico está alterado, produciendo más flemas por la ceniza, y las bacterias van a aprovechar esta oportunidad y va a favorecer la infección. Y si entran 10,000, no, pues entonces ahí es donde se genera. La neumonía es la infección, la inflamación y la infección, que no es lo mismo, pero ahora de las uvitas. Y esas uvas huecas se van a llenar de líquido defensivo, pero no va a ser favorable. Y si... O sea, deben de estar vacías. Sí, claro. Sí, deben de estar vacías. Entonces empiezan a llenar. O sea, sí hay un líquido, pero para ejercer una tensión, para evitar el colapso de los alvéolos. Pero ya es un líquido que, aunque es defensivo, pues es patológico por la presencia de bacterias, pero no en una uvita. Entonces imagínense por decir algo, 1000 uvas, pero aquí, luego por allá, y otras por acá, y por acá, en los pulmones. Eso es lo que ya se llama neumonía. Y hay muchos tipos de neumonías. Neumonías lobares, neumonías segmentarias, neumonía de focos múltiples, neumonía típica, neumonía atípica, neumonía bacteriana, neumonía viral. Uy, no, pues hay clasificaciones. Muchas clasificaciones. Oiga, doctor, pero ¿cuáles, las causas, las principales causas de la neumonía? Como ya vimos, o sea, las causas van a ser, generalmente se dice que en pacientes inmunocomprometidos. Por ejemplo, paciente diabético, paciente post-trasplantado que está recibiendo inmunosupresores, entonces van a estar mermados sus mecanismos. Neumópatas, por ejemplo, pacientes con EPOC, con asma casi no lo comentan, pero es una realidad que sí puede ser. Pacientes con reflujo gastroesofágico, pacientes con lupus, artritis, síndrome de Sjögren, muchas enfermedades, pero no necesariamente, porque ya dijimos y ya vimos que deben estar alterados todos los mecanismos para que se pueda favorecer una neumonía. Entonces, es muy común que los pacientes no toman agua, porque no les gusta ir al baño, porque si son niñas, no quieren ir a un baño porque está sucio y quién sabe qué se les vaya a pegar. Entonces, pues de entrada se están desfavoreciendo de pies a cabeza, y cuando, o sea, ellos están manejando secreciones viscosas, y entonces esto es un gran problema porque a la hora de una patología,
pues están con mucha tos y muchas secreciones que pueden formar verdaderos tapones en los bronquios y hacer más complicaciones. Y esto se ve en pacientes no necesariamente diabéticos, o sea, sí, pero también en personas que aparentemente son sanas. Entonces, depende de absolutamente todo nuestro estilo de vida. Claro. El sedentarismo, por ejemplo, implica una mecánica respiratoria muy superficial, muy suavecita, moviendo un mínimo de volumen inspiratorio. Entonces, muchos de estos alvéolos, estas uvas, se van a colapsar, se van a hacer pasas, favoreciendo la acumulación de secreciones y la colonización de bacterias. Y aunque no tengan ninguna enfermedad conocida, esa es otra, van a mover menos aire, más secreciones, mal manejo de secreciones y también se va a favorecer una neumonía. Oiga, doctor, al inicio comentaba que a veces tenemos pues una gripa, etcétera, algún padecimiento leve, pero una gripa o también influenza, que ahora también está muy fuerte, ¿esto se puede convertir en neumonía? Sí, es una creencia, ¿no? O el tabú clásico de le dio neumonía, pero empezó con una gripa maltratada. Ajá. O sea, sí, no hay es como que gripas no se cuidó maltratadas. y entonces se volvió neumonía. Correcto, pero las personas no se cuidan toda la vida. Eso es diferente. Y no me refiero a que se abriguen y se tapen porque hace frío. O si quieren, abríguense, eso es lo de menos. Es las vías aéreas y los factores internos, como ya comentamos, la hidratación, el tema de rinitis, de asma. Es tan común. En el 2010 salió un artículo que decía, se estima que para el 2030 las enfermedades respiratorias en todo el mundo se van para arriba. Y principal causa, la alergia. En el 2010 dijimos, no le dimos mucha importancia, pero lo cierto es que cada vez más personas están más tosiendo, cada vez hay más diagnóstico de rinitis, más de asma, más de dermatitis, más de todas las alérgicas, y entonces sí, la tos, si habitualmente duraba con o sin tratamiento hasta un máximo de 3 semanas, no, como ahora, refleja irritativa, respuesta irritativa, hoy dura mucho más aún con tratamiento. Claro. Entonces, no hay gripas mal cuidadas, es simplemente que no sabemos si en este momento esta persona completamente sin síntomas ya tiene una carga de bacterias. Puede ser. Sí. Su sistema inmunológico está ocupado entre que el polvo, entre lo que gusten y manden y amortiguando estas bacterias. Llega un virus que genera mucha más respuesta inflamatoria, como un COVID, un SARS o una influenza. Entonces la respuesta inmunológica se va ahora a pelearse con el virus. Descuidan Pero claro, las bacterias. aquí ya no tenemos luchadores. Correcto. Ya se fueron para acá. Ajá. ¿Y estos qué van a hacer? Casita. Por eso, antes una infección viral pues era completamente viral y era autolimitada y el cuerpo la vencía. No pasaba nada, 3, 5 días con el clásico tecito y reposo. Sí. Ok, pero hoy ya no. Hoy, en el 90% de los casos, una infección viral ya va acompañada de bacterias. Y ahí es donde es necesario el manejo antibiótico. No para matar al virus, obviamente no. Es para matar a las bacterias que ya estaban listas o que se agregaron de inmediato, Ajá. aprovechando para detenerlas. la infección viral, Sí. ¿correcto? Y por eso se hace la necesidad del manejo mixto, ya sea un antiviral, si es el caso, y un antibiótico. Bien, más adelante hablamos de medicamento, pero ahora, ¿cuáles son los primeros síntomas, doctor, que deben ponernos en alerta? O sea, que necesitamos ya como atender. Siempre se hace énfasis en el tema de fiebre, dificultad respiratoria y oxigenación, con permiso de oxigenación. ¿Okay? Pero ahí es donde ya está una neumonía en su total expresión. Sí, claro. Entonces es complejo porque una rinitis puede producir siempre tos y flemas. El asma va a producir tos y flemas. Reflujo gastroesofágico va a producir bronquitis con tos y flemas. Entonces, una neumonía clínicamente
no siempre se puede detectar la diferencia. Entonces, el paciente puede llegar a la consulta con tos y flemas, ¿ok? Y al escucharlos puede no auscultarse, no escucharse el ruido pulmonar patológico y que se oiga bien. Esto es muy frecuente. Y entonces el diagnóstico ahí se queda como bronquitis. Pero si pedimos por lo menos una placa o hasta una tomografía, sí podemos encontrar infiltrados neumónicos. La gente llama principios de neumonía. No hay principios, hay o no hay. Pero es diferente un foco pequeño, incipiente, a algo ya más comprometido. Entonces, ya para cuando se presenta clínicamente una dificultad respiratoria y un compromiso de oxigenación y fiebre persistente, y sobre todo la evolución, porque son pacientes que llegan y dicen que a lo mejor empecé hace 3 semanas con tos, con una gripita, pero me aumentó la tos y hoy ya estoy con fiebre y con unas expectoraciones purulentas, feas, a veces hasta fétidas, y el oxígeno ya, y se sienten mal, y entonces ahí se les da el diagnóstico de neumonía. Pero esa neumonía ya llevaba días que se había instalado. Entonces, la recomendación no es que haya un síntoma de alarma, sino en presencia de tos, que es un mecanismo de defensa, es mejor ir a ser valorado y aceptar, si se les pide una placa, una tomografía, aceptarla. Aceptarla, por supuesto. Claro. Bueno, pero entonces vamos a hacer una pausa, doctor, amigos, y al regreso le voy a preguntar al doctor acerca de la tos, porque esto tiene mucho que ver. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Más del 60% de los casos graves se presentan en adultos mayores de 60 años, debido a la disminución natural del sistema inmunológico. La neumonía suele iniciar como un resfriado común, pero rápidamente se vuelve más agresiva. Los síntomas que deben alertarnos son fiebre alta persistente, escalofríos, tos con flema espesa o con sangre, respiración rápida, dolor agudo en el pecho al inhalar y en algunos casos confusión o cansancio extremo. En bebés, los signos pueden ser sutiles: respiración acelerada, quejidos y rechazo al alimento. La mejor manera de prevenirla es fortalecer nuestro sistema respiratorio: vacunación contra neumococo e influenza, lavado de manos, ventilación adecuada de espacios cerrados y evitar el humo del tabaco. En personas con enfermedades crónicas, estos cuidados deben ser permanentes. El tratamiento depende del origen. Si es bacteriana, se utilizan antibióticos. Si es viral, se prioriza el manejo de síntomas y en algunos casos antivirales. Además, reposo, hidratación y vigilancia médica son indispensables. En cuadros graves, puede requerirse hospitalización para asegurar oxígeno y monitoreo constante. Gracias por la información. Muy interesante, hay que poner muchísima atención a todo lo que nos comentan. Estamos hablando de neumonía con el doctor Eduardo Aquino León. Doctor, antes de irnos a la pausa, le comentaba que iba a preguntar acerca de la tos, porque una tos, cuando ya no es normal, cuando hay que, no sé, a veces nos acostumbramos, ay, tengo una tos desde hace mucho tiempo y no se me quita, tengo una tosecita. ¿Le suena familiar este comentario? Bueno, pues así le pasa a muchas personas y no nos atendemos. Entonces, claro, ¿cuándo debemos ya alertarnos por una neumonía? No es alertarnos por una neumonía, porque la tos es inespecífica. La tos es un mecanismo de defensa. ¿Es un fastidio? Sí. ¿Se siente feo? Sí. ¿No queremos tenerla? No. Pero es necesaria porque dijimos al principio que es parte del mecanismo de higiene bronquial.
pero es inespecífica. Ahorita porque estamos hablando de neumonía y nos enfocamos en que tos y la asociamos a neumonía, pero antes hablamos de tos y dijimos bronquitis va a generar inevitablemente tos. Pero la tos es porque finalmente algo hay ocupativo, ya sea en los bronquios o en el tejido, o compresivo hacia el pulmón. O sea, la tos va a estar presente, de ahí la importancia de que no es, tengo tos, no tendré neumonía, no, es, tengo tos, voy a ir a que me revisen, ¿ok? Y si es necesario que me hagan estudios para ver por qué estoy tosiendo. Eso es diferente. Sí. Entonces, voy a poner un ejemplo rápido. 2 años después de pandemia, por el 2022, llegó un paciente y llevaba tos de 2 años. 2 años tosiendo. Pero lo normalizan y dicen, mira, es tos normal. Pero la tos no es normal. Puede ser leve, puede ser aislada, puede ser intermitente, puede ser seca, puede ser productiva, sí. puede ser nocturna, pero es tos. Entonces, clínicamente le encontré reflujo y le encontré alergia. Entonces le di tratamiento para reflujo y para alergia y le pedí estudios. Al mes llegó ya sin tos, pero tenía cáncer de vejiga, cáncer de próstata y metástasis a pulmón. ¿Qué? Sí. Y este paciente nunca bajó de peso, nunca tuvo fiebre, nunca tuvo dolor, nunca orinó sangre, nunca nada. Y tenía tumor en vejiga, tumor en próstata, no era el mismo, eran diferentes, y metástasis a pulmón. Entonces, tenía realmente 3 factores para toser, por reflujo, por alergia y por las metástasis. Ay, doctor. Es un ejemplo, no era neumonía, no tenía neumonía, pero tenía el reflejo tusígeno. Conclusión, no Chéquense. debemos acostumbrarnos a la tos. A la tos, correcto. ¿No? Aunque sea leve, aunque no sea algo que, o sea, de verdad, la tos no es normal y por eso siempre insistimos en asistir a la consulta médica, doctor. Ahora, Correcto. por otro lado, ¿la fiebre siempre está presente en la neumonía? No siempre. No. Los criterios médicos que se utilizan de alguna manera son los criterios médicos que se generaron en alguna ocasión y dijeron, el cuadro clásico es este, pero hoy sabemos, y no solo en lo respiratorio, por ejemplo, que hay personas infartadas caminando como si nada, que se infartaron quién sabe cuándo y nunca lo sintieron. Tal vez es la minoría, tal vez, pero no todos los criterios son al 100%. Entonces, fiebre también es un mecanismo de defensa que puede o no estar presente en los pacientes. O lo clásico, que tienen escalofrío, pero no se toma la temperatura, entonces preguntamos, ¿tienes fiebre? No, pero realmente nunca se la tomaron, entonces lo ignoramos. Y tal vez sí tuvieron fiebre, pero nunca la cuantificaron. Oiga, doctor, ¿qué tan rápido puede avanzar esta enfermedad? Depende del estado inmunológico del paciente y depende de la carga bacteriana o viral. Es diferente una neumonía localizada nada más en un segmento a una neumonía de focos múltiples. Esta ya es una neumonía grave. Bien, ¿cuáles o quiénes son los grupos más vulnerables? Siempre tradicionalmente se ha manejado que los grupos vulnerables son niños y abuelitos. Adultos mayores. Lo cierto es que yo digo que ya escuchando todo esto, pues sí, y bueno, y pues todos. Sí, ya no hay diferencia, porque finalmente el abuelito no sale a trabajar, ya está encerradito, entonces nosotros somos los que transmitimos los bichos. Sí, los niños en la escuela, pero los niños no van a estar haciendo neumonías a cada rato. Es el grupo de edad entre jóvenes y adultos, los de mayor riesgo, por mayor interacción con las personas. Oiga, doctor, fíjese que ya las personas... Me llegan las preguntas aquí y ya tenemos una cantidad de preguntas tremenda. Entonces vamos a ir sacando las preguntas del día de hoy. Dice, doctor, hace unos días me dio gripe fuerte y todavía tengo tos con dolor en el pecho. ¿Cómo puedo saber si ya se convirtió en neumonía?
Hacen falta datos, ¿no? Ver las características de la infección. Ahora, otra, ¿a qué le llaman gripa? Porque gripa estrictamente es una infección por un virus limitado exclusivamente a la nariz, va a haber obstrucción nasal, moqueo, malestar, tal vez haya febrícula, fiebre, dolor de cabeza, mucho moqueo, 2, 3, 5 días a lo mucho y se va quitando y se acabó. Eso es una gripa. Pero las personas le llaman gripa a estar con tos, sacando flemas amarillas, flemas verdes, y pues eso no es gripa, eso es de entrada bronquitis y tal vez podría en ese caso ser neumonía. Entonces aquí habría que ver tos, pero no sabemos si es tos seca o tos con flemas, si hay flemas de qué color. El dolor torácico puede ser exclusivamente por la tos, por estar tosiendo, los músculos se lastiman, porque realmente una neumonía no duele. No duele. Los pulmones no duelen, jamás en la vida. Lo que llega a doler es la pleura, el pellejito que envuelve el pulmón, pero ese es dolor pleurítico y no se va a quitar, y es un dolor muy intenso, no se quita hasta que se resuelva la causa. Entonces puede haber una neumonía que esté rozando, periférica, que esté rozando la pleura, y cada vez que respiran les duele, sí, pero ese ya es dolor pleurítico. Entonces, no podemos decir no es nada, no se preocupe. La sugerencia es vaya con su médico, con un médico para que le revise, por lo menos hacer una radiografía, pero lo ideal es por lo menos hacer una tomografía. Bien, tengo 65 años y cada invierno me enfermo de las vías respiratorias. ¿Eso significa que tengo más riesgo de neumonía? Sí, como riesgo sí, es la posibilidad, porque aquí hay un fondo más como o vasomotor o alérgico, ¿vale? Y aparte en invierno pues aumenta la población de procesos respiratorios, aumentan los virus, aumentan las bacterias respiratorias. Pero si no tiene un tratamiento desinflamatorio, antiinflamatorio, para que pase mejor esas fechas, en algún momento sí le puede dar, si no es que ya se la tuvo y nunca se dieron cuenta. Mi hijo pequeño tuvo fiebre muy alta y respiraba muy rápido. ¿Esto puede ser señal de neumonía? No necesariamente, pero es que ¿por qué tuvo fiebre? Pudo haber el niño tenido una infección de vías urinarias o una pielonefritis y eso le va a producir fiebre, pero ¿qué es fiebre alta? No sé qué sea fiebre alta, 38, 39, 40. Los virus producen fiebres muy elevadas y no necesariamente hay neumonías. Ahora la fiebre los deshidrata y ya no los hidratan. Entonces ahí viene otra situación. Y luego un círculo vicioso porque la deshidratación también puede producirle más fiebre. Y entonces está en círculo vicioso. Y la taquicardia, o sea, al haber fiebre aumenta el calor, aumenta la taquicardia, aumenta la frecuencia cardíaca llevándolos a taquicardia, se les puede bajar el oxígeno e inevitablemente van a respirar más rápido durante el pico febril. Pero hay que revisarlo. Hay que revisarlo, sí. Dice, cuando uno siente falta de aire, ¿ya es un signo de alarma grave? Esto no necesariamente grave, pero quiere decir que algo está pasando. Y otra vez, pueden ser tumores, lo más monstruoso que pueden ser tumores que estén presionando parcial o completamente los bronquios, y esto va a disminuir la cantidad de aire, el paso del aire bronquial, y la respuesta de toser, o no necesariamente, pero sí la necesidad de respirar más rápido. Otro, pues no sabemos el peso, ¿vale? Porque no solo el peso, la constitución, con músculos delgaditos, con una estructura normal y con una mayor cantidad de equipaje innecesario y extra, pues sí, de tejido adiposo, pues estos músculos están contra una gran restricción, entonces se van a sofocar y no van a tener tal vez nada pulmonar, pero esta situación o insuficiencia cardíaca también les puede producir falta de aire, cansancio. Son muchas las enfermedades, por eso es la necesidad de cuidarse. O son asmáticos, andan con los bronquios cerrados, pero el cuerpo siempre se va a adaptar. ¿Vale? Es que ahí está el detalle, por eso siempre hay que asistir a la consulta médica. Doctor, sí, amigos, claro. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, es muy breve y regresamos con más preguntas del público aquí en la recta final de Salud para Todos. En niños menores de 5 años, la neumonía sigue siendo una de las primeras causas de hospitalización pediátrica.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Seguimos con las preguntas del público que nos hacen favor de llegar. Dice, ¿qué tan peligrosa puede ser si no se atiende a tiempo? Como cualquier otra patología, no es que si no se atienda a tiempo, es que no se atiendan y luego que no hagan lo que se debe hacer. Pues ya sabemos cuál es el caminito de una neumonía, ¿okay? Sin tratamiento. No puedo decir o con un mal tratamiento, porque pues, si no estamos ahí no sabemos cómo estuvo, ¿no? En retrospectiva ya es bien fácil. Sí. Pero bueno, el cuerpo puede ser capaz de limitar el proceso neumónico y, claro, después de un proceso de gravedad y el paciente solito podría salir, sí podría. Pero el pulmón puede quedar lastimado, puede quedar con fibrosis pulmonar o el cuerpo, las defensas como que engloban, no me gusta decir encapsulan, engloban o encapsulan el proceso y hay algo que se llama neumonía organizada. Entonces esto pues ya quedó. No es que esté activa, sino ya quedó ahí como limitada, como para el recuerdo, y hasta después, a lo mejor una radiografía y se ve un tumor, se estudia el tumor y resulta que es una neumonía organizada. Y a veces el paciente tal vez la tuvo y nunca se dio cuenta. Oiga, doctor. Pueden hacer sepsis, que es una complicación muy grave, y esto llevar a la muerte, principalmente, ¿no? Sí, por eso sí, la atención siempre es prioritaria. Ahora, doctor, ¿la neumonía es contagiosa? ¿Puedo contagiar a mi familia si la tengo? No, no es que la neumonía sea contagiosa. O sea, la neumonía va a ser una enfermedad y una enfermedad no es contagiosa. Una neumonía la genera un agente patógeno, un virus. Vamos a hablar de un virus o una bacteria. ¿Pueden contagiar el bicho? Sí, pero no necesariamente a la otra persona le va a generar la misma enfermedad. Entonces, si alguien tiene neumonía y tose, a lo mejor la otra persona pesca el bicho y a lo mejor a esa persona nada más le produce bronquitis o no le produce absolutamente nada. No es necesario que un neumonía les dé a todos porque uno lo tenga. No. Ok. Dice, mi abuelita no quiere vacunarse. ¿Realmente la vacuna contra neumonía es necesaria? Es conveniente, es favorable. O sea, no podemos obligarlos, pero sí que hagan la conciencia de que es como si van en el bosque y les sale un tigre, ¿vale? Pero van solitos, desnudos, descalzos, y les sale un tigre. Entonces, una vacuna es, te doy tus botitas, te doy tu pantalón y te doy por lo menos un palo de escoba para que se defiendan, ¿no? Un escudo. Ok, un palo de escoba y un escudo. Sí. Para que se defiendan algo, ya para eso son las vacunas. Bien. Oiga, doctor, dice, la vacuna contra la influenza, ya ve que ahorita están vacunando mucho, ¿no? ¿La vacuna contra la influenza también protege contra neumonía? No, dijimos que hay diferentes tipos de neumonía y hay neumonías bacterianas y virales. Si hablamos de neumonías bacterianas, pues hay muchísimas bacterias. La más común es el neumococo, pero hay neumococo, estreptococos, y estos tienen todavía sus variedades, ¿no? Klebsiella, Haemophilus influenza, bacterias más agresivas como la Pseudomonas aeruginosa y otras muchas. Dentro de los virus están los que más fácil que producen neumonía, el SARS y la influenza. La vacuna contra influenza es para disminuir el riesgo de que les dé neumonía por influenza. O sea que si les va a dar influenza, pero solo se quede en una gripa fuerte o en una bronquitis, pero ahí disminuye el riesgo. Doctor, 2 en 1 porque ya nos queda poquito tiempo. Si tuve neumonía una vez, ¿puede volver a darme? Esa es una. Y la otra, después de recuperarme, ¿quedan secuelas o queda algo mal en mis pulmones? ¿Puede volver a dar neumonía? Sí, y por eso hay que hacerse estudios para ver por qué o si hay alguna enfermedad no diagnosticada, ¿no? Esa es una. ¿Puede volver a dar de inmediato? No. O sea, sí, de que puede, pero no es lo más común y no sería lo más favorable. Y complicaciones, dependiendo de la extensión que haya sido, dependiendo de si los desinflamaron, dependiendo del estado previo del paciente, el estado previo del pulmón, el que implique complicaciones o no las haya. Bien, ahora doctor,
¿Cómo influye la alimentación y el sistema inmunológico en la prevención? Coman lo más sano posible las proteínas. El comer proteínas va a hacer que nuestro cuerpo está formado de proteínas. Nuestro sistema inmunológico, las defensas, los glóbulos blancos son proteínas. Nos defienden a través de los anticuerpos que son proteínas. Para poder transportar un medicamento, el cuerpo requiere de proteínas. Las proteínas son la combi para que se suba el medicamento y se desplace, si no, no va a funcionar. Entonces, la alimentación, pues, obvio, es la base de. O sea, pueden comer chácharas y funcionar, pues sí. A su coche le pueden poner huachicol y pues sí va a jalar, pero va a tronar. Entonces, traten de comer lo mejor posible. Eso es lo mejor, lo más importante, hay que comer lo mejor posible. Doc, ¿hay ejercicios o terapias respiratorias que ayuden después de una neumonía? Sí, claro. Primero hay que ver todo el contexto del paciente, su estado nutricional, su estado hemodinámico y de su estado musculoesquelético. Si el paciente está muy desacondicionado, sí debe hacer rehabilitación respiratoria o incluso integral. Están los rehabilitadores, los médicos rehabilitadores, y están los fisioterapeutas que hacen lo que el rehabilitador les indica, ¿no? No nada más es soplar y soplar popotes, inflar globos. O sea, es dirigir qué músculos el paciente no está utilizando, qué músculos sí, sus capacidades, sus límites para poder ayudarlos. Y esto les ayuda a mejorar su oxigenación y su estado integral. Claro. Sí, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Perfecto, doctor. Le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros y sobre todo el mensaje que da a la población, ¿no? En algunos puntos muy específicos. Siempre la atención médica será lo mejor. Agradecemos su tiempo, su disposición y nos vemos en la siguiente. Encantado, muchas gracias. Muchísimas gracias y también a usted, gracias por el favor de su atención. Recuerde evitar la automedicación y que tenga muy buen día. Gracias.